Tradicionalmente se ha hablado de Estado moderno para referirse al crecimiento del poder de los soberanos europeos en los siglos XV y XVI. Actualmente esta denominación se encuentra en crisis, pero sea cual sea el nombre que le pongamos, hoy analizaremos el proceso por el cual los monarcas europeos incrementaron su poder mientras perdían fuerza los llamados poderes universales del Papa y el Emperador. Para entender mejor este proceso, contamos con Luis Ribot, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED y además pertenece a la Real Academia de la Historia. Luis, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias, Clara. Buenos días. Durante los siglos XV y XVI, la etapa histórica que coincide con el Renacimiento, se producen muchos cambios con respecto a la etapa medieval anterior. ¿De qué forma se reflejan estos cambios en lo que se refiere al poder, a las monarquías de la época? Efectivamente, es una etapa de muchos cambios que coincide aproximadamente con la segunda mitad del siglo XV y la primera larga del siglo XVI, que es lo que se viene a llamar la época del Renacimiento, y supone muchos cambios en cuanto a los protagonistas políticos. ¿Qué quiero decir? Pues que en la Edad Media nos encontramos con lo que llamamos la cristiandad, que es el conjunto de los reyes, los príncipes cristianos, que viene a ser el equivalente a la actual Europa. El término Europa no se utiliza, se habla de la cristiandad. Una cristiandad que es toda ella una unidad, a pesar de que hay distintos reinos, una unidad cuyas cabezas son, por una parte, el Papa, por otra parte, el Emperador, que son lo que se llama en la época los poderes universales. Ahora lo que nos vamos a ver es que se inicia un proceso que va a llevar a la emergencia del protagonismo preferente de las monarquías, de los poderes nacionales. Es decir, Francia, España, Inglaterra, Austria, que es el imperio, Dinamarca, etcétera, etcétera. Este tránsito que se inicia ahora en el periodo del Renacimiento y continuará, en realidad podemos decir que se culmina en el siglo XVII a partir de la Paz de Westfalia. Y este es un gran cambio. Es un gran cambio porque se rompe esa cristiandad, esa unidad. No en vano, esta es la época en que surge la reforma de Lutero y la cristiandad se divide en dos, los católicos por un lado, los protestantes por otro, pero hay, en lo que se refiere al poder, a los poderes estatales, pues hay que decir que efectivamente se refuerzan mucho los poderes de los principescos. Yo hablo de monarquías, pero en algún caso podemos hablar de ducados, ducados independientes, o incluso de alguna república. Pensemos en la República de Venecia, o lo que será luego la República de las Provincias Unidas, la actual Holanda, ¿no? No solo monarquías, aunque la mayoría lo sean. Y hay un reforzamiento hasta que llegue un momento, y la Paz de Westfalia es muy clara en esto, aunque ya digo, es más tarde del término temporal que yo aquí he establecido, en que los poderes universales, el papado, ya apenas tengan influencia y lo que se impone sobre todo es los intereses de cada una de las naciones. El proceso se inicia ahora con el reforzamiento del poder de estas monarquías. Cuando se habla de monarquías nacionales, ¿estamos hablando de algo parecido o que podamos identificar con el concepto de Estado tal y como lo entendemos hoy? Pues esto es lo que se hacía hasta hace unos años. Hasta hace unos años se utilizaba un término que era el Estado moderno, un término que tomaba la idea de Estado, que es una idea contemporánea, la tomaba y la aplicaba con algunas características al periodo de la Edad Moderna y decía que el Estado moderno surge ahora, en esta época del Renacimiento. Esto ha planteado muchos debates y ha planteado serias críticas, por muchas razones. Porque se entiende que la idea de Estado significa que hay una especie de ente abstracto que está por encima de los reyes. Y en este caso esto se aplica muy mal a esta época porque pues los monarcas son una especie de propietarios o tienen un poder patrimonial, tienen un poder dinástico heredado. El reino, no digo que sea una propiedad suya, pero en fin, hay un desajuste a la hora de aplicar modelos contemporáneos. Después los juristas dicen que la idea de Estado implica una especie de ley universal que afecta a todos los ciudadanos y que en la época moderna no existe esto, puesto que la sociedad consagra la división entre los grupos, la diferencia de derechos y de deberes. No es lo mismo un noble que un plebeyo, etcétera. Es decir, que hay toda una serie de desajustes para hablar de Estado que hacen que este concepto haya entrado en crisis. Y precisamente por entrar en crisis esta idea de Estado,
aunque la seguimos utilizando con minúscula, como los estados, las posesiones, al entrar en crisis esta idea de Estado se ha sustituido por la de monarquías. Repito, no todas eran monarquías, había alguna república o había algún principado, por ejemplo el duque de Saboya, que era un duque independiente, o el gran ducado de Toscana, que eran independientes, no dependían de nadie, pero no tenían la categoría de monarquías, ¿no? Por eso se puede hablar de principados, pero hablamos de monarquías de una manera genérica, dado que la gran mayoría de los titulares de estos poderes nacionales, en el sentido de que coinciden con naciones, he dicho antes ejemplos, Francia, Inglaterra, España, pues en este sentido los titulares eran monarcas, reyes, la mayoría, y por eso hablamos de monarquías del Renacimiento en lugar de hablar de Estado moderno como antes. ¿Y cuáles son los instrumentos de estas nuevas y más fuertes monarquías? Bueno, estas monarquías vienen de la época feudal. La época feudal en la que la característica es que se habían reforzado enormemente los poderes de los señores que dependían del rey, de nobles, duques, condes, barones, etcétera, señores feudales, y se había debilitado un tanto el poder superior, que era el del monarca. Además, habían surgido poderes ciudadanos, habían surgido poderes de otro tipo. Ahora lo que va a ocurrir es que el poder superior, el del rey o el del príncipe, digamos, de una forma más genérica, se impone sobre todos los demás. Y se impone a través del desarrollo de toda una serie de instrumentos, que son el ejército. Un ejército fuerte, nuevo, y además un ejército exclusivo del rey. En la época medieval los nobles tenían ejércitos suyos, incluso a veces se permitían hacer la guerra al rey, a su señor, en teoría. Bien, ahora el único que tendrá derecho a tener un ejército es el rey. Los reyes acabarán con los ejércitos de los nobles. Esto, por ejemplo, en España se hace con los reyes católicos, es decir, cualquier noble levantisco, pues van a por él y le imponen su poder. A partir de ahora, el noble cuando levante ejércitos lo hará por orden del rey y al servicio del rey. Por tanto, el poder militar como un monopolio del monarca. Esto le dará una fuerza enorme. No solo el primer instrumento el ejército, segundo instrumento la burocracia. Todo el desarrollo de una serie de burócratas que son los que componen los organismos de gobierno, los consejos, pero también que gobiernan en las provincias, en las ciudades, por orden del rey. Es decir, digamos que desde la cúspide del poder real se extiende por todo el territorio de la monarquía una capa de administradores o diversas capas de administradores, de burócratas. Hoy ya les llamaríamos funcionarios, término que en la época no se utiliza, se usan otros, y que son los que aplican estos principios del poder. Otro instrumento será la hacienda. Hay que recaudar, porque claro, es un poder monárquico, iba a decir un Estado, de hecho se dice, aunque expliquemos que lo de Estado moderno tiene sus críticas, ¿no? Es un Estado o es un poder, son unas monarquías o unos principados mucho más caros que los de la Edad Media, porque tienen mucho más atribuciones, se ocupan de muchas más cosas, eso hay que pagarlo. Entonces los reyes refuerzan sus fuentes de ingresos, refuerzan la fiscalidad, se apoderan de rentas, se refuerza nuevamente la hacienda. Por lo tanto, tercer instrumento, las finanzas. Hay en cuarto instrumento la justicia. Los reyes, la justicia la monopolizan ellos. Ellos son la cabeza de la justicia, la fuente de la legislación, la cúspide de todo el poder judicial. Y luego, junto a estos cuatro instrumentos básicos, pues hay otros muchos vinculados. Por ejemplo, se desarrolla todo un arte, se desarrolla toda una tratadística que busca el prestigio de la instancia real. También los palacios, las apariciones públicas, las pinturas de los monarcas. Es decir, hay toda una creación de un poder también en el sentido mítico, en el sentido sentimental, un refuerzo del poder de los reyes por parte también de una iglesia que colaborará básicamente, también tendrá sus problemas estos poderes con la iglesia, sobre todo con el papado, que es un poder, como decía antes, era un poder superior, un poder universal, como se le ha definido. Pero, pues hay también todo un reforzamiento del poder del rey. La Iglesia predicará que atacar al poder del rey es no solo un delito, sino también un pecado, tan grave como puede ser el sacrilegio, etcétera. Es decir, hay toda una serie de instrumentos que hacen que estas monarquías poco a poco se refuercen, y también en ritmos distintos. Probablemente donde primero se realice este reforzamiento sea en España, con los reyes católicos. En Francia va más lento, en Inglaterra también irá más lento. En otros lugares este proceso de reforzamiento fracasa.
y no se consigue. Por ejemplo, Polonia, los reyes no logran reforzarse, no logran sobreponerse a otros poderes y esa monarquía como tal no avanzará por esa senda y de alguna manera será una monarquía fallida, etcétera. Es decir, hay diferencias también de ritmos y de ejemplos de casos dentro de la propia Europa. Y además de los poderes que has citado antes que se vieron afectados por estos cambios, como el papado y el imperio, ¿qué otros poderes se vieron afectados por este crecimiento del poder de los monarcas? Claro, el papado y el imperio se ven afectados como poderes, digamos, supranacionales, que eran, o poderes universales, como se les llamaba en la Edad Media. Se ven afectados otros poderes dentro del territorio de cada una de las monarquías. Por ejemplo, esos nobles que tenían tanto poder antes en la Baja Edad Media, poder que procedía del feudalismo y que van a ir perdiéndolo, puesto que los reyes les van a poner en su sitio. Van a pasar a ser colaboradores del poder real, pero colaboradores siempre sometidos al rey, que es el que está por encima. Se definirá muy claramente una idea que es básica desde el punto de vista de la teoría política, que es la soberanía. La idea de soberano, alguien que es el rey, que es único, que no divide su poder, que está por encima de todo, que no depende de nadie, etcétera, etcétera. Y naturalmente todos se pondrán bajo él. También los poderes de las asambleas representativas, las cortes, los parlamentos, los estados generales en Francia, también estos poderes, los poderes ciudadanos, los poderes de las ciudades. Los poderes de las iglesias nacionales. Y decía antes que hay tensiones con el papado. Pensemos que la iglesia, por ejemplo, en Castilla, pues claro, es la iglesia en Castilla, pero también es la iglesia dependiente de Roma, del Papa. Ahí entra un conflicto porque los eclesiásticos, ¿de quién dependen? Hay multitud de problemas que llevarán a tensiones a veces muy serias. Los reyes quieren nombrar a los obispos, de hecho lo van a conseguir, la mayoría de ellos. Los reyes quieren controlar a la Iglesia de sus territorios, quieren que la Iglesia tribute fuertemente, y el Papa lo que quiere es no perder el control. Habrá problemas muy serios. También las iglesias nacionales serán sometidas en una cierta medida. Voy a poner un ejemplo. En todos los países hay pugnas, pero hay un caso muy claro, que es Inglaterra. Inglaterra se estudia siempre dentro de la Reforma Protestante. Bueno, Inglaterra, que forma parte de la Reforma Protestante y tuvo un eco, en realidad la Iglesia en Inglaterra lo que ocurrió fue que el rey rompió con el Papa. Es decir, se entiende mejor lo que pasa en Inglaterra visto desde la perspectiva del reforzamiento de los poderes monárquicos que desde la perspectiva de la Reforma. Porque al final la Iglesia que se crea en Inglaterra, la Iglesia anglicana, es una Iglesia católica sin Papa, prácticamente. Es decir, con los mismos dogmas, prácticamente al final, a pesar de que hay momentos en que se inclina hacia el calvinismo, pero al final es una iglesia católica sin papa. Es decir, Inglaterra da un paso más de lo que hacen otros reyes que también en realidad son la auténtica autoridad sobre sus iglesias. Todos los obispos en España les nombra el rey. En América prácticamente el papa, digamos que es el rey de España, en la América española, prácticamente, en virtud del patronato enorme que tiene. Es decir, que los reyes arrebatan muchos poderes al papado, aunque le reconocen una supremacía. Lo único, también lo harán otros, pero el modelo del rey que rompe con el papado y que deja de reconocer la supremacía es el caso de Inglaterra. Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias. Muchas gracias, Clara. Siempre es un placer venir aquí.